Muy buenas noches, hermanos, queridos personas que me están viendo. Bueno, hoy vamos a analizar el libro Michael Hart y Anthony Negri, el libro Imperio, que lo tengo aquí. Es un libro que me ha llamado mucho la atención. Como profesor de filosofía me llama mucho la atención el tiempo que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Entonces es un análisis que por lo menos lo voy a hacer en esta primera parte. Se llama Michael Hart y Anthony Negri, el libro Imperio, ¿sí? Que sería muy importante que lo adquieras. Bueno, y voy a analizar este libro. Me ha llamado mucho el tiempo que estamos viviendo hoy a nivel internacional. Un tiempo político, económico muy preocupante, demasiado preocupante. Entonces me voy a atrever a un poquito hablar de este libro, Michael Hart, Anthony Negri, el libro Imperio. Bueno, en este libro, por ejemplo, en la primera parte habla de la constitución política del presente, el orden mundial, la producción biopolítica, alternativas en el interior del imperio, las transiciones de la soberanía, ¿no? En una tercera parte habla de los pasajes de la producción. Este libro también habla de decadencia y caída del imperio, ¿no? Es un libro que tiene una tendencia, si quiere llamárselo así, de izquierda. Entonces me llama mucho la atención analizar este libro. Bueno, vamos a empezar. En la primera parte en el prefacio voy a comentar este libro, lo voy a comentar a Anthony Negri. Dice, ¿no? Junto con el mercado global y los circuitos globales de producción, surgieron un nuevo orden global, una lógica y una estructura de dominio nuevas. Interesante el prefacio. A ver, ¿quién lo ha hecho el prefacio? Lo voy a revisar ahora. Bueno, no dice tampoco nada, pero la primera parte del libro me llama mucho la atención. Dice, junto con el mercado global y los circuitos globales de producción, surgieron un nuevo orden global. Anthony Negri y Michael Hart en su libro Imperio señalan, es un libro antiguo, miren lo que señalan, y esto es el punto que hay que analizar, política, económicamente, desde todo sentido. Existe hoy en día un mercado global y circuitos globales de producción. Eso es algo real. Vivimos un mundo globalizado, en donde este mundo globalizado está buscando un nuevo orden mundial. Muy claro. La anterior vez habíamos analizado cómo se está hablando de una sola religión, se está hablando de una sola religión ecuménica. Bueno, habíamos hablado de este libro que lo tengo aquí, este libro, Ecumenismo, sectas y nuevos movimientos religiosos, que por supuesto todavía no lo he comentado todo, que hay mucho por comentar, pero ahora vamos a hablar de este libro, ¿no? Michael Hart, Anthony Negri, Imperio. Y me llama mucho la atención que se hable en ese tiempo, ya se hablara, igual que Michel Foucault hizo en su tiempo, y señalaba, junto con el mercado global y los circuitos globales de producción, surgieron un nuevo orden global, una lógica y una estructura de dominio nuevas. Estamos viviendo actualmente a nivel internacional nuevas formas de dominio, nuevas formas de manipulación política, económica y en todo sentido. Cuando hablo del término biopolítica, estoy hablando que el poder ya no se impone, esta nueva forma de poder ya no es sobre territorios, sino más bien es sobre personas.
Y este gobierno mundial, este gobierno supraestructural que está por encima de los estados-naciones, bueno, justamente hace eso. Ellos definen aún cuándo vas a vivir y cuándo vas a morir. Y a ese poder lo llama Michel Foucault biopolítica. Y esto es muy importante entenderlo y comentar, porque Anthony Negri dice, y vuelvo a repetirlo, junto con el mercado global y circuitos globales de producción surgieron un nuevo orden global, una lógica y una estructura de dominio nueva. Actualmente a nivel mundial estamos viviendo estructuras y dominios nuevas soberanías supraestatales. Y esto es muy, pero muy preocupante. Dice además el autor, en suma, una nueva forma de soberanía. Una nueva forma de soberanía se está gestando hoy. Una nueva forma de soberanía se está gestando hoy. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué se entiende por soberanía? La soberanía es el poder absoluto, es el poder superior que se puede dar, que se puede entender un poder jurídico, un poder económico en todo sentido. La aglutinación, el poder absoluto se llama en el término jurídico soberano. Pero esta soberanía, antes de la Revolución Francesa, estaba en un rey, estaba en una persona. Pero ahora, con lo que después de la Revolución Francesa, ya se habla del término o conceptualización jurídica de soberanía, pero ya en el pueblo. Ahora, en este tiempo, esa soberanía que residía en el pueblo está decayendo, está hecho pedazos y está volviendo a que esta soberanía esté en un rey, y en un rey sobre todo internacional. Y Anthony Negri dice, una nueva forma de soberanía se está gestando hoy. Una nueva forma de soberanía se está gestando hoy. Y esto es un análisis que se deben dar politólogos, abogados, entendidos en la materia, analistas económicos, tienen que analizar que se está gestando en este tiempo una nueva forma de soberanía. Importante. Entonces, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, se está gestando una nueva forma de soberanía. El libro del Apocalipsis nos habla que esa soberanía absoluta, ese poder absoluto, lo va a tener un hombre y lo llama el Anticristo. Bueno, como comentario del libro, estoy haciendo el comentario de Michael Hart, Anthony Negri, el libro Imperio, que tiene una tendencia izquierdista, pero que me parece muy interesante analizarlo, como lo hice con el análisis de Michel Foucault, ahora Noam Chomsky también, que de alguna otra forma hace una crítica a diferentes estados neoliberales, ¿no? Lo llamaban ellos neoliberales. Hay que entender su conceptualización, hay que entender su contexto. Yo lo llamo el gobierno del anticristo. Más clara es la palabra del Señor, ¿no? Más clara es la palabra del Señor, pero lo estoy comentando. Una nueva forma de soberanía se está gestando en este tiempo. Hoy en día estamos viendo que hay muchos intercambios globales a nivel cultural, a nivel tecnológico, y el Estado-Nación ya no puede controlar eso, ya no puede controlar. Actualmente ni siquiera China puede controlar estos intercambios culturales, tecnológicos, económicos, no puede controlarlo. Entonces se está gestando ante esta necesidad política, económica e ideológica, si quiere llamárselo así, se está gestando un gobierno mundial. Y esto es lo que dice el autor. El poder soberano, se está gestando un nuevo poder, un poder soberano que gobernará el mundo. Qué interesante esta parte en el prefacio. La soberanía de los estados-nación, si bien continúa siendo efectiva, lo decía Anthony Negri, en ese tiempo, sigue siendo efectiva. Para mí, en este tiempo, lo que está haciendo el nuevo orden mundial es provocar necesidades para darle supuestas soluciones
para que exista esa táctica de manipulación que hablaba Noam Chomsky, ¿no? Entonces, lo voy a comentar a Noam Chomsky más adelante, pero a mí lo que me llama la atención es que dice Anthony Negri que si bien es efectivo en este tiempo los estados-naciones, pero están habiendo nuevas necesidades en la sociedad, y Anthony Negri dice, bueno, se está gestando un gobierno mundial. Interesante. Yo no lo veo tanto así. Yo más bien lo estoy viendo que se está provocando un nuevo orden mundial cuando se funda sobre todo los Illuminati en 1771, con el fundador Adam Weishaupt, que es jesuita. Él es el que funda a los Illuminati. Pero la finalidad es traer un nuevo orden mundial desde hace mucho tiempo, y ellos ya señalaban que deben provocar este nuevo orden mundial. No, entonces esto es muy importante entenderlo. Sin embargo, el autor dice: Estado-nación tiene cada vez menos poder. Anthony Negri señala esto, ¿no? en el prefacio de su libro. Bueno, está en el prefacio de su libro más bien. Estado-nación tiene cada vez menos poder para regular esos flujos, esos intercambios culturales y económicos. Entonces, es muy importante entender esto, y lo que yo señalo es que estamos ya a entender, ya se va la gente ya va a empezar a entender más de lo que se va a imponer una nueva autoridad económica. Y esto es lo que vamos a ver ahora. En el COVID, lo que ha pasado actualmente en el COVID, muchos analistas políticos han señalado que más bien era una guerra económica. Una guerra económica y no tanto, bueno, en otro sentido. Por lo que yo señalo, es ahora la finalidad de que exista esta guerra económica, porque actualmente el mundo está en una guerra económica, y eso tiene que entender la gente. Bolivia no está aislado en esta guerra económica, ni ningún país lo está. Estamos sumergidos en una guerra económica. Entonces la finalidad es que exista un caos, que se promueva un caos económico para que se imponga, no se consensúe, se imponga a nivel internacional una nueva autoridad económica. Preocupante para Bolivia. ¿Por qué? Porque todos los bolivianos sabemos que tenemos una reserva muy alta en litio, y eso significa energía. ¿Y saben qué me da a pensar? Que por la lucha del litio y de la energía en el suelo boliviano, lo que va a pasar es una guerra mundial por esto. Muchos poderes supraestructurales, supraestatales, están mirando el litio boliviano. ¿Y esto qué es lo que va a provocar próximamente, o puede llegar a provocar? Una guerra por el litio en Bolivia, una guerra mundial. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo al margen de esto, al margen de hacer este análisis? Estamos viendo que se va a imponer en este tiempo una autoridad en la economía. Y esto es mi análisis, que lo puedo hacer, un análisis mundial post-COVID, porque se está hablando ya del análisis después de la pandemia, después del COVID. Y el análisis post-COVID es la imposición de una nueva autoridad en la economía. No nos olvidemos que los Rothschild, queridos compañeros, personas que me están escuchando, forman parte de este bloque, de esta autoridad económica, porque llegan a controlar los bancos centrales del mundo y también llegan a regular las inflaciones a nivel mundial, y esto es mucho poder para una familia. La deuda externa, no solamente de Bolivia, sino a nivel internacional, se le paga a esta dinastía que controlan los bancos centrales del mundo. En su tiempo, el historiador Hugo Roberts Barragán señaló justamente esto, historiador boliviano,
cuando la deuda externa se hace deuda eterna. Y lo que estamos viviendo no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, es que justamente está pasando esto y va a pasar en Bolivia y a nivel internacional, que las deudas externas están haciendo deudas eternas. Y cuando hablamos que la deuda externa se está volviendo eterna, como esta fórmula que habla Hugo Roberts Barragán, pues estamos señalando que no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, no importando gobierno de derecha, izquierda o centro, no interesando la ideología, los gobiernos, los estados-naciones están perdiendo soberanía. Entonces, este es un punto muy importante para analizar. Este es un punto crucial para analizar. Los estados-naciones están perdiendo soberanía. ¿Por qué? Por la deuda externa. Cuando la deuda externa se hace una deuda eterna. Entonces, ahí puede ir mi comentario. Estamos analizando el libro Michael Hart y Anthony Negri, el libro Imperio, que son autores de tendencia izquierda. No me considero de izquierda ni de derecha. Yo tengo otro pensamiento. Soy cristiano, alabo a Jesucristo. Yo soy de Jesucristo, no soy de ningún lado. Pero preocupa lo que estos libros nos señalan. Y es un punto muy importante para analizar. Bueno, ¿por qué señalo que existe en este tiempo una guerra cultural, una guerra tecnológica, una guerra económica y aún me atrevo a decir una guerra psicológica? Y esta guerra psicológica, esta diferente forma de hacer guerra, es muy preocupante. Noam Chomsky habla de la programación neurolingüística. Este autor lo hace un muy buen análisis. ¿Cómo se puede programar a la gente por medio del cambio del lenguaje? Es por eso que no estoy de acuerdo con la ideología de género, por supuesto, porque forma parte de este complot de una nueva programación neurolingüística. En este sentido, yo señalo, hablando del autor, que cuando se habla de programación neurolingüística, estamos también entendiendo de niveles neurológicos del pensamiento que potencian el proceso de deconstrucción de la identidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando se quiere manipular el lenguaje, se cambia conceptos, significantes y significados desde el punto de vista lingüístico, lo que se quiere hacer es dominar la mente del hombre. Y esto es muy, pero muy preocupante. Y esto tiene que ver con lo que yo señalo cuando el autor dice más atrás que estamos viviendo nuevas formas de soberanía, nuevas formas de poder. Michel Foucault habla que el poder ya no es horizontal, ya no es el poder vertical, sino es horizontal, y el poder se debe construir a partir de la gente, ¿no? Entonces, Friedrich Nietzsche, que es también otro filósofo, va a señalar que el que tiene el verdadero poder de la sociedad es el que puede imponer valores en la sociedad. Y esto es muy preocupante, porque son nuevas formas de poder que se están viendo en este tiempo, ¿no? Entonces, eso es muy, pero muy importante entenderlo y analizar. Entonces, yo de repente voy a analizar en otro video a Noam Chomsky cuando se habla del estudio de los procesos de patrones mentales para codificar información. Voy a hablar de repente la siguiente vez, pero volviendo al comentario del libro, dice, se está gestando una nueva soberanía compuesta por una serie de organismos nacionales y supranacionales unidos por una nueva lógica de dominio. O sea, Anthony Negri dirá, juntamente con Michael Hart, que se está gestando una nueva forma de soberanía, donde esta nueva forma de soberanía
está constituido por organismos nacionales y organismos supranacionales, unidos con una nueva forma de dominio. ¿Cuál es esta nueva forma de dominio? Lo llamo, y Michel Foucault también lo llama, biopolítica y biopoder, donde el poder, lo voy a repetir, en biopolítica ya no se ejerce por territorios, sino el poder se impone en la gente, se impone en vidas humanas. Y esto es muy importante entenderlo también. Esta nueva forma global de soberanía es lo que llama el autor imperio. Yo lo llamo nuevo orden mundial. Muchas veces cuando se habla del Apocalipsis, se habla de diferentes conceptos escatológicos en el campo de la teología, se nos dicen que somos conspiracionistas, se nos dicen que somos, que hablamos otras cosas que no son científicas. Yo les quiero decir que cuando hablamos de el nuevo orden mundial, lo encontramos en estos libros que tienen de tendencia izquierda, Michael Hart y Anthony Negri en el libro Imperio, y justamente además conceptualiza qué se entiende por el término o el concepto desde el punto de vista político imperio. Entonces esto es muy importante entender. Además, estamos viviendo, dice el autor, en ese tiempo, se está viviendo, y ahora también, una posmodernización de la economía global. La creación de las riquezas tiende hacia algo nuevo. Lo llamaremos una nueva producción biopolítica. Y esto es justamente lo que estamos viviendo hoy, donde los hombres dejan de pensar y nos piensan, donde esta nueva forma de dominio global no nos dejan pensar, no nos dejan reflexionar, porque cuando el ser humano reflexiona y piensa, esa persona es muy peligrosa justamente para el nuevo orden mundial, ¿no? Entonces es muy peligroso. Entonces, al ser humano no hay que dejarlo pensar, sino tenemos que pensar al ser humano. Tenemos que producir, así como se produce Coca-Cola, no sé, tenemos que producir mentes. Entonces, esto es muy importante entender. Anthony Negri dice, lo llamaremos producción biopolítica o producción de la vida social misma. Interesante. Un proceso en el cual cada vez más lo económico, lo político y lo cultural se superponen e invierten recíprocamente. El nuevo poder en este tiempo que está superando al poder Estado-Nación, y lo estamos viendo, es una producción biopolítica, pero en el campo económico, político y cultural. Y esto es lo que está pasando fuertemente en Bolivia. Es ahí lo interesante y lo preocupante cuando se empieza a hablar de identidades culturales, ¿no? Entonces, esto es muy, pero muy importante analizar. Bueno, ya para terminar, señalo qué es lo que está pasando en esta primera parte del análisis del libro de Michael Hart, Anthony Negri en el libro Imperio. ¿Qué es lo que estoy señalando? Estoy señalando que esta nueva forma de guerra, esta nueva forma de poder, esta nueva forma de dominio es mucho más peligroso que la bomba atómica. ¿Por qué? Porque se corrompen, es la nueva forma de corromper cerebros, es la nueva forma de dominación. Entonces creo que estamos perdiendo a nivel mundial la libertad de reflexionar y de pensar. Bueno, esta sería la primera parte del análisis del libro Michael Hart y Anthony Negri, el libro Imperio. Quiero saludar a Nelson Eduardo, Melanie Flores, que también nos ha escuchado, Gironda Guznar, Juan Carlos Jiménez Pérez, saludos. Bueno, y
vamos a estar hablando de esta segunda parte de Michael Hart y Anthony Negri, el libro Imperio. Vamos a hablar toda esta semana, no te lo pierdas, toda esta semana. Creo que lo puedes encontrar ya este libro, que es muy interesante en el PDF, lo puedes buscar ya. También les sugiero que se vengan a comprar aquí libros en el Alto, en la feria. Hay muy buenos libros y a muy buen precio. Entonces, incentivemos la lectura, reflexionemos en este tiempo, busquemos esta reflexión. Y esto es muy importante también. Vuelvo a repetir, yo no me considero una persona de izquierda ni de derecha, yo sigo a Jesucristo. Estoy haciendo un análisis, desde mi punto de vista, a Michael Hart y Anthony Negri, y espero que sea beneficioso para ti. Me puedes encontrar en el canal de YouTube con Nelson Almazán y te va a dar el rebote de Estudios Bíblicos Online. Estamos dando, si bien el canal es de Estudios Bíblicos, pero también empezamos a hablar de filosofía. Y quiero un poquito, de repente, hablar de estos conceptos, porque es muy importante entender qué está pasando a nivel mundial y qué es lo que va a venir después del mundo, cómo va a ser después de la pandemia. Les vuelvo a decir, les recalco, el mundo no va a ser el mismo. El mundo va a cambiar demasiado, políticamente, económicamente y en todo sentido, porque se están asentando poderes globales a nivel internacional, ¿no? Entonces, esto es muy importante reflexionar y saber que están viniendo cosas muy fuertes para el mundo y un cambio en todo sentido, donde se va a imponer una nueva autoridad económica. Y yo creo que estamos ya a las puertas. Este 2022, para mí, hasta más tardar el 2023, se conocerá esta nueva autoridad económica, ¿no? Y a mucho cuidado con los bancos centrales, porque los señores Rothschild manejan esto. Bueno, muy buenas noches y que tengan ya estamos en inicio de semana, el domingo es el primer día de la semana, pero que tengan un buen lunes. Dios me los bendiga.